van a ver en la vida real, en los hospitales, en los centros de salud, que van a hacer en el SERUM. Y las normas técnicas han ido cambiando con el tiempo, ¿no? 2014, 2018, 2023 y el 2024 es la última ya, porque hay nuevos medicamentos que se han agregado a la norma y también se han cambiado algunas estrategias, ¿no? El tratamiento ahora son diario, antes eran 2 veces por semana, 3 veces por semana, en la segunda fase, y se ha cambiado esa conducta, esa estrategia para poder hacer frente a todo lo que tenemos hoy en día, la resistencia. Entonces, esta es la norma técnica, la última norma técnica eh, que tenemos, el 221 del 2024, ¿sí? Bien, y para tuberculosis no puede ser un solo medicamento, ¿no? Cuando empezamos a tratarlo con streptomicinas al inicio, con los aminoglucósidos, se dieron cuenta de que rápidamente esto no era suficiente y también había resistencia temprana. Entonces, hay muchos medicamentos que deben sumarse para poder actuar en diferentes blancos terapéuticos y tratar de eliminar al microorganismo, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En la síntesis del ATP, el etambutol inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá tenemos a la cianacida, el etambutol, y tenemos otros agentes como la rifampicina que actúa también a nivel de la síntesis de RNA, ¿no? Entonces, en diferentes blancos vamos a hacer presente y esto se basa en una terapia combinada, entonces, ¿no? En terapias múltiples, que son 4 medicamentos para tuberculosos sensibles, y 2 de ellos ya son conocidas y son las mejores que hay hasta ahora, que es la isoniazida y la rifampicina. Y es por eso que preocupa que haya resistencia a estos 2 medicamentos, porque el tratamiento va a ser bastante complicado, el paciente puede no tener eficacia y va a hacer de repente un tratamiento largo y va a quedar con secuelas. Básicamente nosotros tenemos que ver 3 propiedades fundamentales: una capacidad bactericida, o sea, matar al microorganismo, esterilizante, que no haya residuos y no haya riesgo de que recaiga el paciente, ¿no? Entonces tenemos un tratamiento prolongado. Al inicio es un tratamiento temprano que va a acabar con todos los microorganismos de multiplicación rápida, pero se le da bastante tiempo para esos microorganismos que están dentro de la célula, dentro del calcio, y tratar de esterilizar o eliminar todo microorganismo presente. Y disminuir la capacidad de resistencia, ¿no? Hay que prevenir, y esto se hace con la terapia combinada, ¿no? La terapia múltiple. Entonces, el tratamiento siempre igual siguiendo fases, ¿no? Ambas supervisadas en boca, o sea, usted no se le da el paquete al paciente, se le dice toma para el mes o para el 15 días o todo el tratamiento, sino que el paciente tiene que acercarse al centro de salud para que nosotros podamos evaluarlo diariamente y ver si hay algún evento adverso a los medicamentos, si tiene algún problema, si está tolerando o no, y evaluar de esa manera el cumplimiento y el paciente toma el medicamento en nuestra presencia, ¿verdad? Entonces, es obligatorio, entonces sí, obligatorio esto esquema de la observación directa en boca, digamos, ¿no? Porque el paciente lo toma en nuestra presencia, ¿no? Y esto aumenta la posibilidad de que el paciente se cure y disminuye los riesgos de resistencia y fracaso. Eso ustedes lo van a evaluar siempre. El tratamiento sigue siendo ambulatorio, el paciente con tuberculosis no se debe hospitalizar, salvo que tenga algo complicado, ¿no? Que tenga un derrame pleural, que tenga una hemoptisis franca, ¿no? Algún problema serio o una neumonía que se haya organizado y tenga problemas problemas respiratorios, ¿no? El tratamiento es diario, entonces incluye feriados y excepto los domingos, ¿no? La primera fase sigue siendo de 2 meses. ¿Y qué consiste? En la fase, la una es de inducción, es bactericida y es administración diaria. Reduce rápidamente la población basilar y crecimiento, y se dice que se logra disminuir el 90% de la población bacteriana. Es decir, en la primera fase, que son 2 meses, el 90% del microorganismo del bacilo van a desaparecer. Si el tratamiento, si la tuberculosis es sensible, claro, ¿no? Y es sensible a los medicamentos que le estamos dando. Pero si se ha infectado por un microorganismo que es resistente, pues ahí va a haber fracaso, ¿no? Tendríamos que hacerle un examen. Lo bueno es que ahora hay GeneSper y nos dice si hay resistencia a la rifampicina, y hay otro, el Genotype, que nos dice que hay resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, ¿no? Con eso podríamos evaluar nosotros otros esquemas.
Pero si es sensible, si sale sensible a rifampicina, isoniazida, el 90% de otros microorganismos van a ser eliminados en la primera fase. Es más, se dice que en la primera quincena, en los primeros 10 días o 15 días de tratamiento, el paciente deja de contagiar, ¿no? Es muy eficaz el tratamiento, de ser eficaz es muy eficaz, pero no logramos a esa altura, a ese tiempo, eliminar al 100% microorganismos. Entonces el paciente podría recaer y es por eso que no debe abandonar el tratamiento. El paciente después de las 15 días, el paciente se siente súper bien, ha disminuido los síntomas, tiene más ganas, más apetito, etcétera, etcétera, ha disminuido totalmente. Y el paciente a veces quiere abandonar y tenemos que explicarle de que realmente el tratamiento debe ser consumido hasta la última tableta, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante porque el paciente, como se siente bien y se cansa de tomar, entonces dice, pero ya hace 2 meses, 3 meses que he estado bien y abandona. Y eso es un error muy grave que hay que advertir al paciente porque va a regresar y el pulmón va a estar eh, ya con un daño estructural y probablemente tenga un microorganismo resistente. Entonces, la primera fase no va a disminuir resistencia y fracaso de tratamiento. Y la segunda fase es en la fase del mantenimiento o esterilizante, aquellos microorganismos que están dentro de las células, ¿no? En las poblaciones gaseosas, ahí el tratamiento no es tan eficaz, demora en llegar y por eso necesitamos tratamientos prolongados, ¿no? Y acá se administra, pues antes era administración intermitente, ahora tenemos que administrar diariamente, que es el esquema que se ha habitado. Entonces, esto elimina los bacilos persistentes y evita recaídas. Entonces, en el tratamiento de la primera línea, ahí entran todos los nuevos, recaídas, algunos abandonados o no, pero que son sensibles, sean becas positivos o negativos, entran. Y algunas tuberculosis también, de otro tipo, pero acá el tiempo va a variar, ¿verdad? ¿No? Con o sin infección por HIV. Antes se le hacía los HIV diferentes, le daba un esquema diferente de 9 meses, pero ahora todos reciben el mismo tiempo y ha variado un poco en las concentraciones, como vamos a ver más adelante. Son altamente eficaces y tienen buena tolerancia al paciente respecto, claro, a los esquemas de X resistentes. Los resistentes sí es más tiempo, hay más riesgo de reacción adversa, muchos de ellos son endovenosos y el otro es de que a veces no es bien tolerado, ¿no? Entonces, es mejor que tratar a un paciente drogosensible porque las posibilidades de recuperación son mejores, hay menos reacciones adversas, es mejor tolerado, el paciente puede hacer su vida normal y va a quedar menos secuela. La isoniazida y la rifampicina se toman juntas en ayunas, siempre en ayunas, las comidas van a disminuir la absorción y se consideran el núcleo básico, siguen siendo el núcleo básico para una TB sensible, ¿no? Y el esquema sigue siendo de 150 dosis, como ven acá, porque la dosis acá también es diaria antes eran bisemanal, o sea, 12 por semana y después 3 veces por semana y ahora es diario. Se ha cambiado esa estrategia para poder hacer frente a este microorganismo. La isoniazida, algo rápido, es un profármaco, necesita ser activado, convertirse en fármaco para poder actuar y por una catalasa bacteriana, ¿no? Actúa inhibiendo el ácido micólico, ¿no? Pues se pregunta de examen, está subrayado ahí, y es bactericida. Recuerden, es bactericida y bacilos de multiplicación rápida, ¿no? Actúa ahí en esos bacilos de multiplicación rápida que están en los bronquios, donde hay oxígeno, y ahí los bacilos se multiplican mucho porque el bacilo gusta del oxígeno, ¿sí? A diferencia de lo que están dentro de las células del calcio, donde persisten, claro, va a ser más difícil que el antibiótico llegue allí, pero la multiplicación es lenta porque estos microorganismos necesitan de oxígeno para poder replicarse. Si hay menos oxígeno, la replicación va a ser muy lenta, ¿sí? Entonces, es mejor absorbida con estómago vacío. Generalmente le dan con algunos, a veces llegan con coágulo, con algo, los pacientes por la intolerancia que a veces le provocan la gastritis. Pero se dice que con comida grasas se reduce al 50%. Entonces, si toma, que no sea un alimento que sea graso, ¿no? Realmente llevan una bebida, lo toman para que no cause la gastritis, pero lo ideal sería solamente con agua, en ayuno. No ingerir junto con antiácidos. Esto ustedes tienen que aprenderlo de que los pacientes no deben mezclar los medicamentos con los antiácidos. Muchos de ellos
no se absorben, forman sustancias insolubles, forman sustancias que no se pueden absorber, ¿sí? Como los quelatos, etc. Entonces, se pierde el medicamento, se atrapa y se eliminan y no se absorben. Entonces va a haber fracaso terapéutico por la mezcla que han hecho. No deberíamos usar antiácidos cuando el paciente está tomando. Si el paciente tiene gastritis y por ahora tiene que tomar, bueno, lo tomará 2 horas antes o 2 horas después de este antiácido para que no interfieran en el momento del contacto. Y bueno, habrá estrategias para tomarlo y no causar mayor irritación gástrica, ¿no? Con algún, de repente con emoliente, algún protector gástrico, pero de forma natural y no un antiácido que podría disminuir la absorción. Tiene efecto postantibiótico, el efecto postantibiótico, y esto era una estrategia por la cual se daba 2 o 3 veces por semana, ¿no? Pero hoy en día, por la eficacia, se ha visto que se debe dar diario, pero igual esto puede actuar, podría soportar que se dé 2 o 4 veces por semana, porque su tiempo de vida es hasta 3 días, ¿no? Es hasta 3 días. Y la dosis, bueno, ya es conocida y puede producir, se da siempre vitamina B6 para prevenir la neuropatía periférica. Lo mismo con la rifampicina, también es bactericida, al igual que la isoniazida, pero esta inhibía la síntesis acemicólico y la rifampicina inhibe la síntesis del RNA polimerasa, ¿no? Bactericida y actúa sobre bacilos extracelulares y intracelulares. Lo que está en el bronquio de multiplicación rápida y lo que están dentro de la célula que se multiplican lentamente, pero que persiste y por eso se da el mayor tiempo posible. La absorción es rápida también sin alimento, debemos tomar 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos, solamente con agua. Y los alimentos grasos, al igual que lo anterior, disminuyen la absorción, pero y tienen efecto antibiótico de 3 días, digamos, ¿no? Podría tolerarse darle no todos los días, 2 o 3 veces por semana, pero la estrategia hoy en día ha cambiado y se dice que se debe dar diario para mejorar la posibilidad de que haya resistencia, ¿no? Entonces se concentra bien en el tejido pulmonar, es un buen medicamento, la rifampicina y la isoniazida son los mejores medicamentos que hay para la tuberculosis. Lipofílico quiere decir que penetra muy bien a tejido, se va muy bien a parénquima pulmonar, que está enlatando en la sangre, cuando uno toma biodisponibilidad de la sangre y se va a tejido. Y junto con la isoniazida pueden disminuir algunos casos, bueno, niveles de vitamina B, ¿no? Por eso que se debe administrar vitamina B. Lo curioso de esto y lo significativo de esto es que cuando sea rifampicina ustedes tienen que advertirlo al paciente de que la orina va a ser de color rojo, anaranjado. El paciente va a orinar en color anaranjado. Lo mismo algunas secreciones como la saliva, la orina, el sudor, para que no se asuste, ¿no? Esta es la dosis, 10 miligramos, y la streptomicina es un medicamento que fue el primero que se usaba, como le digo. Hoy en día solamente en algunos casos, ¿no? Se da la piracinamida y etambutol, pero es un medicamento que hay que conocerlo también, ¿no? Inhibe la síntesis proteica porque es un aminoglucósido al actuar en la unidad ribosómica 30S, ¿no? Bactericida también y en población extracelular, en las poblaciones que están en multiplicación rápida. Y una alternativa, pues, es el etambutol, ¿no? Hoy en día se da en lugar de esto el etambutol, pero que el etambutol tiene unas particularidades en menores de 9 años, puede producir neuritis óptica, ¿no? Pero es una buena alternativa y es la que se usa en adultos preferentemente. El problema de la streptomicina, como es un aminonegocio, está relacionado más que a problemas renales a ototoxicidad, ¿no? Los pacientes que tienen resistencia y antes recibían esto, quedaban un poquito sórdidos, ¿no? Pero en riesgo-beneficios se le tenía que dar porque era un buen medicamento, es bactericida. Y esto dentro de este grupo es el único bacteriostático que podría ser pregunta de examen. Lo que está resaltado, lo que está en negrita, podría ser de que yo pueda preguntar, ¿no? Entonces acá dice bacteriostático, podría ser cuál es el único bacteriostático en este grupo y tenemos acá el etambutol. La dosis no le voy a preguntar porque eso ustedes lo van a tener en el momento de darle al paciente, pero lo que sí quiero que fijen algunos conceptos claros. ¿Sí? Bien, acá puede ingerirse con alimento, no hay problema, y los antiácidos, lo mismo que el anterior, puede interferir con la absorción, ¿no? El problema es la neuritis óptica, ¿no? Y causa ceguera de colores rojo y verde. El otro medicamento, el cuarto medicamento que se ha
es la piracinamida, ¿no? Porque la estreptomicina la deseamos nada más por lo histórico, pero la piracinamida se da, y esto actúa dentro del pH ácido, dentro del calcio. Es bactericida también, fíjense, isoniazida, rifampicina, estreptomicina, y piracinamida son bactericidas. El único bacteriostático es la etambutol. En población intracelular, dentro de esos lo que estaba dentro del macrófago, lo que estaba en el calcio, ahí actúa la piracinamida. Es más, actúa en pH ácido y tiene que haber un pH ácido para activarse. Es decir, necesita un pH ácido para activarse. Y eso es la piracinamida. También puede ingerirse con los alimentos igual que la tambutol, ¿no? Solamente en isoniazida, rifampicina le damos preferir en ayunas. Y el problema de la piracinamida es que produce hiperuricemia, aumenta el ácido úrico en sangre y puede causar dolores articulares porque cuando se cristaliza el ácido úrico puede irritar las membranas sinoviales y causar inflamación, dolor o gota, ¿no? Entonces, eso hay que monitorizar dentro de los exámenes de pide ácido úrico para ver los niveles, ¿no? Pero igual se le da y se puede tratar la hiperuricemia, ¿no? Es un buen medicamento. Y estos son los esquemas, ¿no? Solamente para que conozcan, no le voy a preguntar esto, pero tienen que conocer de que se usa, antes acá era 54 dosis, en la segunda, en los 4 meses, porque eran 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero ahora es diario, ¿sí? Esto ha cambiado, ¿sí? Se da igual, en los VIHs se da igual esto, porque en los VIHs antes era 9 meses, 2 acá y 7 acá, pero ahora es 6 meses y la dosis es diaria. Eso se ha variado, ¿sí? Todos los días, incluso feriados, el único día que se cansa son los domingos, para que tengan una idea. Y en los niños, también en los niños, que no es tan grave, nosotros tenemos el esquema más corto incluso, pero la dosis es diaria, esto es lo que ha cambiado. 2 meses y 2 meses. Niños no grave, 2 meses. 2 meses son 4 meses en total y se da en la primera fase y en la segunda fase diario, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos en la tuberculosis, hay tuberculosis, por ejemplo, ya complicada, lo que llamamos la miliar, que es sistémica, la extrapulmonar complicada, ¿no? La osteoarticular, el sistema nervioso, la duración de tratamiento es de 2 meses la primera fase y 10 meses, aquí hay una variación de 10 meses la segunda fase. En total son 12 meses. Un año se le da a este paciente que tiene tuberculosis miliar o extrapulmonar complicada, como se le dice a la osteoarticular y al del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, y acá tenemos algunas indicaciones de corticoides. A los corticoides no se le da a todos los pacientes que tienen tuberculosis, solamente a lo que hacen meningitis, a lo que es un problema de pericarditis en el corazón y algunas formas miliares, ¿no? TB miliar, que en las placas se ve como perdigones, como puntitos, puntitos diseminados. Antes incluso se consideraba cuando hay tuberculosis pleural y intestinal le daban corticoides, pero hoy en día solamente se acepta meningitis, pericarditis y las formas miliares, y esto es la dosis, que no lo van a manejar, pero tienen que tener la idea de que realmente se usa también corticoides en cierto tipo de patologías. Y este es un esquema que no le pido que la aprendan, pero que tienen que conocer que hoy en día hay muchos medicamentos que están ingresados al esquema de tuberculosis, ¿no? ¿No? Tenemos, y han cambiado también los niveles de resistencia, ¿no? La han separado, resistencia solamente a la isoniazida, resistencia solamente a la rifampicina, resistencia a ambos, que es MDR. Antes no había esta palabra en las guías, en las normas anteriores, de 2018 para atrás, no había esto, ya ahora se ha acuñado el término de pre-XDR. Antes solamente decía XDR, en 2018. Ahora es pre, porque hay pacientes que no entraban a hacer XDR, pero era un problema de salud. Antes era multidrogo resistente y XDR, pero ahora vemos que hay más variedad. Pero uno no encajaba, no eran MDR, o eran resistencia a la isoniazida o rifampicina, pero no ambos, y era también un problema. O para hacer XDR tenía que ser isoniazida, rifampicina, además una fluoroquinolona y además antes era aminoglucosios, y después con ingreso de bedaquilina y linezolid ya tenía que ser también fluoroquinolonas, además bedaquilina y también linezolid.
Cuando hay resistencia a todo esto, recién se considera XDR, ¿no? Y ahí el tratamiento va a ser con ampollas, fíjense acá, imipenem, meropenem, ¿no? Delamanid, cicloserina, ya son medicamentos bastante fuertes y estos, los primeros son carbapenem, que son los últimos medicamentos que tenemos, y todo es endovenoso, ¿no? No hay por vía oral todo esto. Y el tratamiento es largo, fíjese, son de 18 a 24 meses, dependiendo de las respuestas y lo tan complicado que sea el paciente. Y la dosis es diaria, pudiendo llegar a 240 dosis o 700 dosis, dependiendo del tiempo que se le dé. Y hay diferentes esquemas, pero hoy en día la bedaquilina, se ha agregado la bedaquilina, lidensolid, moxifloxacino, levofloxacino, o sea, son medicamentos que se han ido agregando que son muy buenos, pero que realmente complican al paciente porque, imagínense, ya no son solamente 6 meses de tratamiento, sino pueden ser muy prolongados. Y por eso que la idea es reducir esto. Ahora somos líder en XDR. La idea es reducir esto, dar un tratamiento que sea dirigido, que el paciente no abandone y si no viene, ir a buscarlo. La estrategia tiene que mejorar porque muchos abandonan y no se le va a buscar. La idea es invertir en eso, ir a un motorizado, buscarlo, de repente necesita ayuda, pero la dosis tiene que ser diaria. Si no se cumple con esto, va a haber fracaso, ¿sí? La prevención es lo más importante. No les pido que se prendan los quemas, es nada más para que tengan una visión panorámica de que conozcan esto. Y hoy en día, lo que no estaba en el anterior, solamente había de terapia a los niñitos de 5 años, ¿no? A los pacientes con HIV se le daba esta terapia preventiva. Pero hoy en día se ha aumentado, fíjense ustedes. Ahora, a los menores de 14, en general antes eran menores de 5 años, ahora a los menores de 14 se le da este tratamiento. También es todos los días, de lunes a domingo, incluido feriado. A diferencia del tratamiento que se descansa domingo. Acá es todos los días de lunes a domingo. Y hay diferentes esquemas. La de 3 meses, por eso es todos los días, domingo y feriado. Antes eran 6 meses, pero se descansaba domingo. 3 meses con isoniazida y protomanid, ¿no? Esta es una sola dosis semanal. Cuando son juntos, se le da una vez a la semana nada más. Y son 12 dosis. O sea, porque son 4 semanas por mes, son 3 meses, 3 por 4, 12 dosis. Y así. Y los esquemas vienen acá, que tampoco les pido que la aprendan, pero se da 2, 3 tabletas, por ejemplo, acá, según el peso, ¿no? Según el peso va aumentándose las tabletas, ¿no? Hasta llegar a 7 tabletas con 5 para los que tienen más de 31 kilos. Pero estamos hablando de menores de 14 años, ¿no? En los menores de 2 años no se usa el protomanid, se usa la rifampicina. Y esto sí es diaria, no es semanal porque no tiene protomanid, es diaria, pero 3 meses nomás cuando son los. Si tengo resistencia a la isoniazida, solamente le doy rifampicina por 4 meses, o si es resistente, si le voy a dar isoniazida por 6 meses, ¿sí? ¿Sí? La rifampicina sola por 4, juntas 3 meses, la rifampicina sola 4 meses y la isoniazida sola 6 meses, o sea, para tener una idea general, y acá están las dosis que vienen en los medicamentos para poder intervenir. Y en los mayores de 14 o los que pesan más de 30 kilos, porque de repente el niño es menos de 14, pero pesa más de 30. Ya no califica acá, así tenga menos de 14, es un gordito, pasa acá. Así tenga 10 años, pero tiene más de 30, pasa a este esquema. También es todos los días de lunes a domingo, incluido feriados. Y acá hay fármacos por separado, que yo le doy 9, isoniazida, etcétera, o 6 de protomanid. O juntos. Ahí vienen juntos esto en dosis fija combinada, y solamente se da 3 tabletas que contienen, cada tableta contiene a estos fármacos, ¿no? Y se da por 3 meses, fíjense acá, en dosis semanal, ¿sí? Bien, son preventivos. ¿Y a quiénes se dan los preventivos? A los que tienen contacto, con un paciente en casa, por ejemplo, ¿no? Un paciente tuberculoso en casa que sale positivo y la familia, los menores y los que están en factor de riesgo reciben la profilaxis para que no haga enfermedad. Pero los contactos directos son los que van a recibir esto, ¿no? Bien, terapia preventiva con multidrogo. Pero ¿qué hacemos, doctor? Esto es cuando son sensibles. ¿Qué hacemos cuando son multidrogos? Levofloxacina.
durante 6 meses, diario, ¿sí? Según el peso. Y también tenemos acá cuando son resistentes, X resistente, ahí sí no hay profilaxis y tienen que individualizarse dependiendo de a qué es resistente. Eso ya se individualiza y el neumólogo se reúne y hacen el comité, establece el tratamiento. Y recuerden, cuando se da algunos medicamentos, y no se debe combinar con leche, ni con un antiácido, ni con calcio, ni con suplementos, ni nada de eso, porque disminuye la absorción. Forma sustancias quelantes, no absorbibles, y si le damos va a fracasar el tratamiento, ¿sí? Entonces, no debemos mezclar con supralfato, hierro, magnesio, calcio, sí, con vitaminas, multivitamínicos, antiácidos, nada. 2 horas antes le puedo tomar, si por A o B tiene que tomar estos medicamentos, pues le dices, toma 2 horas antes, 2 horas después. Si toma a las 8, bueno, tomará 2 horas antes o 2 horas después, pero no puede mezclarlo, ¿sí? Y acá tenemos quienes reciben dosis fija combinada. Por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen enfermedad hepática previa, porque si tienen enfermedad hepática previa, yo no puedo darle algunos medicamentos, por ejemplo, la piracinamida. Entonces, pero esas terapias fijas combinadas tienen isoniazida juntas, rifampicina, piracinamida, etambutol juntas. Entonces, si tiene enfermedad hepática, yo tengo que disminuir y solamente dependiendo del grado de hepatotoxicidad, de daño hepático, yo le puedo dar 1 o 2 sustancias que podrían tener relación a la hepatotoxicidad o ninguna de ellas, dependiendo del grado, ¿no? Tengo que buscar otras. Y si vienen fijas, juntas, entonces no puedo, vienen juntas ahí, no puedo variar. Entonces ahí sí no califican para darle dosis fija combinada, porque vienen juntas. Ahí hay 3 mínimo de acá, son hepatotóxicas, isoniazida, rifampicina y etambutol. No calificarían para dar a este paciente con daño hepático. Tendría que darle por separados y darle otros nuevos medicamentos, ¿no? Por separado, como lo hacían antes. Igual, si tienen insuficiencia renal avanzada, tengo que escoger algunos medicamentos y mejor lo doy por separado, pero no estos medicamentos que son tóxicos renales. O que si es alergia a uno, si es alergia a la rifampicina, por ejemplo, y no le puedo dar eso porque está dentro de la tabletita, ¿no? O tengo que modificar eso, ¿no? Y a los menores de 30 años también la idea era no utilizarlo todavía. Y estos son algunos esquemas que parecen un poco cargados, pero lo puse ahí para entender de que realmente todo esto viene en una sola tableta y viene a estas dosis, no viene a dosis completa. Por ejemplo, la rifampicina no viene a 300, la isoniazida no viene a 100, viene un poquito menos, fíjense ustedes. La piracinamida generalmente viene de 500 suelta, pero acá viene de 400. El etambutol generalmente viene de 4, de más peso, ¿no? Entonces, no vienen a la dosis, esto generalmente el etambutol viene de 400, acá viene de 250, la piracinamida viene de 500, pero acá viene cuando viene por separado, ¿no? Viene de 400, ¿no? Viene menos. Todo esto viene menos, ¿no? Pero viene fija combinada. Entonces, cuando a un paciente de 25 a 37 kilos le doy 2 tabletas, y así según el peso. Por ejemplo, aquellos que tienen 55 kilos a 70, que la mayoría de ustedes, le daríamos 4 tabletas. Si tiene más de 70 kilos, como en mi caso, ¿no? 5 tabletas. Así pese 100, igual le doy 5 tabletas como máximo, ¿ya? Y en la segunda fase también está indicado esto, ha cambiado un poco acá, antes era 150, pero ahora le han bajado a la dosis a 75. También es otra variación respecto a la guía norma técnica anterior, ¿no? El BH se empleaba lo mismo y no ha variado, pero acá sí, también tenemos para los menores de 25 kilos, ¿no? Porque acá no estaban contempladas al inicio los menores de 25 kilos, pero en el nuevo esquema ya está contemplado, en esta guía norma técnica ya están contemplados los menores de 25 kilos. En el anterior no había mucha experiencia. Ya como hay seguridad, le dan dando el esquema a los menores de 25 kilos. Esto nada más para que tengan una noción panorámica, no voy a preguntar nada de acá, pero deben entender de que ahora ustedes van a manejar esto en las postas y tienen que tener su tablita para ver según el peso cuánto le da, ¿no? Esto la tablita le da. Acá unos medicamentos, ¿no? Voy a avanzar un poquito más porque esto es la mitad. Medicamentos que voy a hacer énfasis en algunas cosas puntuales en los resultados, ¿no? Resistencia MDR, cuando hay resistencia a la rifampicina, solo se utiliza en TB, resistente en los medicamentos de segunda línea, ¿no? Por ejemplo, el multidrogo resistente, cuando tienen esto, yo tengo que buscar medicamentos de segunda línea.
suelen ser más tóxicos, como habíamos dicho, tienen más posibilidad de desarrollar reacciones adversas farmacológicas, y también tenemos que el tratamiento podría ser individualizado, dependiendo a qué sea resistente el medicamento. Entonces yo escojo. En un tratamiento individualizado, generalmente nosotros debemos tener una fluoroquinolona más bedaquilina y linezolid, ¿no? En un MDR tengo que tener este esquema y poder agregar otro medicamento. Pero este es el núcleo básico de estos pacientes que tienen resistencia o XDR, ¿no? Resistencia a isoniazida y rifampicina. Y acá tenemos un nuevo término que es el PRE, cuando hay resistencia a isoniazida. MDR dijimos que es resistencia a isoniazida, rifampicina, pero cuando es PRE agrego resistencia a las quinolonas, a cualquiera de las quinolonas. Pero fíjate, a quinolona nomás, no estoy haciendo resistencia a bedaquilina y linezolid. Cuando además de esto es resistencia a bedaquilina y linezolid, ya es un XDR. ¿Sí? Pre es sin bedaquilina y linezolid. Y XDR cuando a todo esto le agrego bedaquilina y linezolid. Ahí sí el paciente tiene más problemas. Estos son algunas clasificaciones de los grupos. Bactericidas son estos medicamentos, bacteriostáticos, también acá tenemos. Pero fíjese, hay una gran variedad de medicamentos. Las quinolonas son muy bactericidas, son muy buenos. Ciprofloxacina, levofloxacina. Y fíjese acá que esto tampoco debemos combinarlo con productos lácteos, como habíamos mencionado, ¿no? Hay que tener cuidado si ustedes toman ciprofloxacina, levofloxacina, 2 horas antes o 2 horas después de los lácteos, los antiácidos o multivitamínicos, incluso que parecen inofensivos, pero tienen calcio y podría favorecer que no se absorba, se pega, se forman sustancias no absorbibles y no va a haber la eficacia porque no va a ir a la sangre estos medicamentos, no se absorben. El moxifloxacino sí se podía tomar con estos medicamentos, es el único, es altamente bactericida, es muy bueno y es uno de los medicamentos, a esto le llaman quinolonas respiratorias, ¿no? Porque son muy buenos y altamente efectivos, eficaces, ¿no? Bactericidas. Lo malo que prolongan el intervalo QT, es decir, causan una especie de arritmia cardíaca y podría causar una torsada de Pons, que es como una arritmia maligna, ¿no? En estos medicamentos. Bedaquilina también puede producir prolongación de QT, fíjense acá, prolonga el QT, hay varios medicamentos, bedaquilina, delamanid, también QT, ¿no? Entonces, son medicamentos que son muy buenos, estos son medicamentos, pero tienen este problema de causar el intervalo de QT. Tenemos la delamanid, bedaquilina, moxifloxacino, clofazimina, que son los medicamentos que podía, si los mezclo, le doy juntos, pues el paciente tiene más riesgo de hacer problemas de arritmia cardíaca o problemas en QT del electrocardiograma, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. El delamanid y la bedaquilina son medicamentos nuevos, muy buenos, que empezaron a ensayarse en el África y que han tenido resultados exitosos y hace poco se ha implementado en el Perú de 2018. De 2018, a fines de 2018, en ya el último trimestre se comenzó a emplear en Perú en algunos centros y de ahí se ha tenido la experiencia de este medicamento que es muy bueno, ¿sí? Lo tenemos ahora dentro del esquema terapéutico Pantilatebe, ¿no? Igual incrementa el QT. El pretomanid es otro medicamento también que se usa junto con bedaquilina, linezolid, que se emplearon en pacientes en África con buenos resultados, ¿no? Acá tenemos aclofimia, que es un medicamento muy antiguo y el problema es que causa hiperpigmentación de la piel y también, como vemos, prolonga el QT, causa la arritmia, ¿no? Por eso que el riesgo de darle juntos podría mejorar. Y aquí, para desglosar, que no lo voy a describir por el tiempo, pero que lo escribe en un esquema pequeño donde ya acá detallo lo que es tuberculosis resistente y los tipos que, ¿no? Los diferentes esquemas, el tiempo, ¿no? El esquema cortado, el esquema individualizado y el esquema intensivo, la fase que hay acá, ¿no? La fase es individualizado, acortado y el esquema individualizado. Y tenemos acá los nuevos medicamentos que nosotros vemos que son los más exitosos, ¿no? Con una fase intensiva
y una fase de 6 meses por vía oral. La intensiva siempre va a ser endovenosa y tenemos 6 meses por vía oral, ¿no? El paciente tiene que estar hospitalizado en los primeros 2 meses, ¿no? Para ver efectos, eventos y todo eso, y de ahí recién ir a casa. Es el único caso en el que hay que hospitalizar al paciente para empezar el tratamiento XDR, porque es endovenoso, los primeros 2 meses. Y de ahí se termina en casa, ¿no? Por 8 o 12 meses, y después de eso, los 6 últimos meses con vía oral, cuando el paciente está mejor ya. Y es guiada por cultivo, ¿no? Por cultivo, para ver si está negativizando o no. ¿Sí? Estas son algunas reacciones adversas, las más importantes. Una SIDA, por ejemplo, aparte de causar un tipo de hepatitis, ¿no? Debido a medicamentos, transaminasas aumentan, la rifampicina también, y vemos que también acá está la piracinamida, también causa eso, ¿no? Causa una especie de hepatitis. Los 3 medicamentos en un problema hepático no se podían dar, pero además la piracinamida causa hiperuricemia, ¿no? Y el etambutol, la neuritis retrovulvar que he mencionado, el estreptomicina, que habíamos dicho que causa problemas de ototoxicidad, ¿no? Toxicidad en el vestíbulo y en la cóclea, además del problema renal, pero es más básicamente ototóxico. A unos medicamentos aminoglucosio, nefrotoxicidad, ototoxicidad vestibular, etc. Y la fluoroquinolona, como habíamos dicho, igual que el de la manid, bedaquilina, clofazimina, es la prolongación del QT, básicamente, ¿no? Cuando un paciente hace RAFA, reacción adversa a medicamentos, nosotros tenemos que ver qué medicamento ha sido la que hizo reacción y tenemos que ir probando por separado, ya no en dosis fija combinada, porque no sabemos, lo ha tomado ese medicamento, ha hecho una reacción y no sabemos cuál de los 4 es. Entonces tenemos que darle por separado. El primer día, el segundo día, entonces empezamos, por ejemplo, con isoniazida hoy día, con dosis más baja, como viene de 100 miligramos, le damos 3 tabletas diarias, ¿no? Si le damos por separado a dosis tope, son 300, pero yo el primer día le doy 50 para ver cómo reacciona. Si me hace reacción alérgica, entonces es la rifampicina. Ya no le sigo dando más. Pero si me tolera 50, al día siguiente le doy el doble, 100. Si no me tolera, le doy al tercer día la dosis plena, que es 300. Si no pasa nada, no ha habido reacción, yo paso al siguiente, ¿no? De esta manera se desensibiliza, se hacen retos y se va desensibilizando. Cuando ya termino, el paciente podría retomar tomar estos medicamentos, ¿verdad? Bien, si no, pues se verá otra alternativa. Muy bien, voy a dejar de compartir esto para compartir la siguiente diapositiva. Bien, ahí se ve, se escucha y pasa. Por favor, me dicen, jóvenes. Jóvenes, Oh, sí se ve, profesor, sí se escucha también. pasa, ¿no? ¿Sí? Ahí se fue. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar esto. Vamos a ver un poco de las antivirales. También lo voy a hacer más clínico que farmacológico puntual, algunas cositas, pero quiero que ustedes esto no se olviden y lo apliquen, ¿no? Y en hospitales. Los antivirales, a diferencia de los otros medicamentos, tienen toda una maquinaria para poder sobrevivir dentro de la célula. Si está el virus en la sangre y no ingresa a la célula, podríamos tener millones de virus en la sangre y no nos vamos a enfermar. Tiene que ingresar a la célula y para ingresar a la célula tienen todo un arsenal. No se consideran algunos como seres vivos, tienen toda una maquinaria inteligente para poder utilizar nuestros recursos, nuestras células, vivir en nuestras células y replicarse dentro de nuestras células y multiplicarse. Porque tienen enzimas que hacen que esto pueda desarrollarse. Tienen su cápsula, tienen estas glicoproteínas que permiten que se adhieran a las células y permiten que se adhieran a la membrana y liberar esto. Esto es lo que nos va a destruir. Tiene un ARN del virus, tiene enzimas que permiten que se multiplique y puedan ir acabando con nuestra célula contra nuestra inmunidad. Entonces tenemos algunos fármacos, medicamentos, algunas enfermedades muy frecuentes, el herpes simple tipo 1, tipo 2, la varicela zoster, el herpes zóster, ¿no? Tenemos
el citomegalovirus, el hepatitis y el HIV, que son los más frecuentes que vamos a ver. Entonces, para eso tenemos antivirales que son para el virus herpético, ¿no? Que producen infecciones latentes. Aquel que tiene un herpes labial, por ejemplo, toda la vida lo va a tener, no se va a desaparecer, no va a desaparecer ese virus, ¿no? Que es un ADN, ¿no? Virus que es de ADN, que se va a morir con el virus, ¿sí? Y va a tener episodios recurrentes cada cierto tiempo. Se estresa, tiene mucho trabajo, etcétera, disminuye su inmunidad y brota el herpes. Y eso se puede prevenir con algunos medicamentos que lo vamos a ver. Entonces hay tipo 1, tipo 2, varicela zoster, citomegalovirus, estimar, todos de ellos. Y estos medicamentos que vamos a hablar ahora, como el aciclovir, que es el prototipo, son análogos nucleóseos, ¿sí? Entonces el aciclovir, por ejemplo, es un análogo de nucleóseo guanosina, ¿sí? Que va a impedir pues, la replicación de este ADN. Entonces vamos a ver que se da en el herpes tipo 1, tipo 2, en el herpes, el virus de la varicela y en el virus del herpes zóster, además del Epstein-Barr, ¿no? Ahí se da este medicamento. Y su mecanismo de acción es que bloquea la síntesis de ADN del virus, no permite de que este virus pueda sintetizar, ¿no? Ahí impide, ¿no? La síntesis de este ADN va a bloquear a través de esta enzima, que es la timidin sinasa, que permite la fosforilación de 3 veces. Este lo fosforiliza primero en monofosfato, luego en difosfato y luego en trifosfato. El trifosfato es el que inhibe de forma competitiva la replicación del ADN, ¿no? Entonces, tiene que fosforilarse 3 veces para que pueda actuar este antiviral. El aciclovir, además, se puede administrar en varias formas, vía oral, vía intravenosa, vía tópica. Hay gotitas, perdón, hay cremitas, cremas de aciclovir, hay en ampollas y hay por vía oral. La ampolla por vía oral hay que tener cuidado con el riñón porque puede causar cristales de aciclovir y causar nefritis y daño renal. Hay que hidratar bien al paciente, tomar bastante líquido si puede hacerlo, si no por vía endovenosa, dependiendo del estado del paciente. Y por vía tópica es muy bueno, podría irritar, claro, en algunos pacientes, pero es muy eficaz, son medicamentos muy eficaces. El problema es que es por vía oral, se absorbe muy poco. Fíjense ustedes, 10 a 30%, nada más del 100%, se absorbe y esta es la vía de fracción disponible en la sangre, que es la vía disponible. Todo lo que se absorbe, la fracción disponible en la sangre es de 10 a 30%. Entonces, hay otro medicamento que va a salir, que es el valganciclovir, que es una prodroga que permite que se metabolice en el hígado y se convierta después en fármaco de tipo aciclovir, obteniéndose más o menos un 70% de biodisponibilidad, casi muy parecida o equivalente a darle en ampollas. Entonces, son medicamentos que mejoran la farmacocinética, la absorción de este medicamento, ¿no? Y, como había dicho, podía causar problemas renales. Pero para prevenir el problema renales, nosotros vamos a hidratar al paciente, darle líquido, ¿no? Si está deshidratado va a ser problemas renales. Si le infundimos rápidamente, en menos de 1 hora, va a ser un problema renal. Entonces hay que infundirlo lento, no desesperarse. Lento, en 1 hora, pásalo. Si puede ser más, pero si no en 1 hora, pero no menos de 1 hora, porque vas a causar problemas en el paciente. La infusión tiene que ser lenta, jóvenes. Lo más importante, ustedes van a administrar medicamento, como le decía a mi grupo en la mañana, hay que hidratar al paciente. En el diabético, si usted le hidratan, la glucosa baja totalmente. ¿Sí? Si usted le pone medicamento y no lo hidratan, pues puede causar incluso hipoglicemia cuando el paciente después se recupere su estado de hidratación, porque le van a dar mucha insulina, no baja la insulina mientras esté deshidratado, y le van a poner una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y el paciente cuando se hidrate va a ser hipoglicemia. Entonces, primero hidratar, poner líquido, infundir lento, no rápido, porque esto rápido está rápido quiere decir menos de 1 hora, está relacionado a problemas renales, y si además tiene problemas renales previos o toma otros medicamentos nefrotóxicos, porque va a ser mayor posibilidad de daño renal. Otro efecto es de toxicidad y la neurotoxicidad, ¿no? Neurotoxicidad. El
aciclovir se agrega este Ceneval. Es un profármaco el aciclovir que decía que su absorción es mejor. Su biodisponibilidad llega hasta el 70%, que es comparado con el aciclovir endovenoso. O sea, es muy bueno. Y eso es la diferencia. La RAM es lo mismo, nefrotoxicidad y todo eso es lo mismo que el aciclovir. Luego viene el ganciclovir. El ganciclovir es básicamente para este virus, el citomegalovirus. ¿Sí? Básicamente está diseñado para el citomegalovirus, ¿no? También es un análogo nucleoso de la guanosina, pero básicamente dirigido al citomegalovirus. Y tenemos su absorción, fíjense acá, es baja. Absorción es del 6 al 9% del ganciclovir. Cuando yo doy esta dosis del ganciclovir, yo le agrego el ganciclovir, mejora también la absorción, así como yo decía, el aciclovir mejoraba la absorción a 70%. Aquí, del 6 al 9% va a mejorar la absorción. ¿A cuánto? Vamos a ver que su absorción va a mejorar más adelante. Acá unos efectos adversos, mielosupresión, o sea, disminuye la producción de células de la médula, como son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿no? Las plaquetas, entonces va a causar, los neutrófilos disminuyen hasta por debajo de 500, va a causar anemia, ¿no? Trombocitopenia disminuyen, y esto es por daño en la médula ósea. Entonces, su principal efecto adverso de ganciclovir es la mielotoxicidad, es el principal efecto tóxico. Causa neutropenia, ¿no? El neutrófilo disminuye mucho, anemia, plaquetopenia. Y también causa daño en el sistema neurocentral, es neurotóxico, ¿sí? También es teratogénico en animales, ha visto este estudio. Entonces, no está indicado en el embarazo, salvo que no haya mayor alternativa para salvar la vida de la paciente, ¿no? Y acá tenemos acá tenemos las aplicaciones, ¿no? Es un té viral básicamente dirigido al citomegalovirus, ¿no? Realmente se da en prevención de citomegalovirus en aquellos pacientes con trasplante, donde es muy frecuente esta infección o la reactivación por citomegalovirus. Entonces se emplea mucho en nuestros tipos de pacientes, ¿no? Y en los HIV también. Vemos acá algunas contraindicaciones, aquellos que tienen alergia, claro, a este medicamento, o aquellos pacientes, como ya baja el neutrófilo, causan daño medular, no vamos a darle a un paciente pues, que tiene neutrófilos, paciente, por ejemplo, inmunosuprimido, post-trasplantado, que tiene neutrófilo por debajo de 500, si yo le doy, le va a bajar más y vamos a tener problemas de neutropenia, de riesgo de infecciones por caída del neutrófilo, que es nuestra defensa. O cuando la plaqueta anda por debajo de 25.000, le va a bajar más la plaqueta y el paciente puede sangrar y puede morir. Entonces, fíjense que de 6 a 9% su biodisponibilidad mejora hasta un 61%. De 6, o sea, 10 veces más mejora su biodisponibilidad, la absorción y mejora la biodisponibilidad. Entonces, los RAM son similares a los del ganciclovir, ¿sí? Y el foscarnet, cuando hay resistencia al aciclovir y hay resistencia al ganciclovir, la alternativa es foscarnet, ¿no? El foscarnet, que es activo contra el citomegalovirus resistente a ganciclovir y el herpes de todo tipo viral, el herpes zóster resistente al aciclovir. Es una alternativa en estos medicamentos. Entonces, ¿cuál es el problema del foscarnet? Es que es nefrotóxico también. Dijimos que también el aciclovir era nefrotóxico. Este también es nefrotóxico. Y para disminuir esta nefrotoxicidad, dijimos que si le damos infusión rápida, va a ser nefrotoxicidad. ¿Y cuando es rápida? Cuando es menos de 1 hora. Entonces hay que darle lento. Cuando está deshidratado, va a ser nefrotoxicidad. Entonces hay que hidratarlo al paciente. Si este paciente tiene problemas renales previos, pues se va a potenciar esto y puede hacer daño renal. Son factores de riesgo para daño renal. O la dosis le damos muy alta, calculamos mal, o el paciente está tomando otros nefrotóxicos. O sea, además de esto, está tomando aminoglucosio, otros medicamentos que también causan daño renal, se potencia este daño renal. Pasamos ahora a otros tipos de antivirales, que es el oseltamivir, que ustedes han escuchado de la influenza, la neumonía por influenza que mata a muchos niños en las alturas, es una alternativa para disminuir la transmisibilidad de los virus. Oseltamivir es un análogo del ácido ciálico, inhibe de forma selectiva a esto, a las neuroaminidasas del virus de la influenza A y de la influenza B.
¿sí? Oseltamivir, que es el más conocido, es el que tenemos en el Perú, se absorbe rápidamente y es cribado por esterasas en el tracto gastrointestinal o en el hígado a este compuesto activo que es el oseltamivir carboxilato, ¿no? Esta es la que va a causar actividad. Tiene algunos efectos adversos mínimos, ¿no? Pero es tolerable. Y el tratamiento se da para tratamiento y profilaxis de influenza en niños y adultos mayores que podían hacer neumonías severas y graves con riesgo de morir. Y por último vamos a ver la hepatitis y el HIV. Acá tenemos a hepatitis de tipo B, que es 100 veces más contagiosos que el HIV, e incluso es capaz de permanecer en forma activa una semana, hasta una semana en sangre desecada. Si alguien se corta, deja la sangre en la mesa, ahí el virus puede estar hasta una semana, a diferencia del HIV, que es más lábil, ¿no? Esto es la que más se contagia en aquellos que sufren pinchazo en los hospitales, que más se preocupan por el HIV, pero se descuidan por la hepatitis, y cuando la hepatitis es más contagiosa que el HIV cuando se da por contacto por pinchazos con agujas en los hospitales. Entonces hay que vacunarse para prevenir que haga una infección latente y pueda progresar a un problema serio de una cirrosis o una hepatocarcinoma con el tiempo, ¿no? Porque a veces no da molestias, son asintomáticas, no hay ictericia, no hay nada y el paciente ha hecho una infección. Y puede estar ahí el virus replicándose y no causar molestias. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que vacunarse, todos ustedes tienen que vacunarse, deberían vacunarse ya de estudiantes para entrar a hospitales, si no, no deberían entrar a hospitales porque hay un riesgo de que puedan accidentarse, sufrir pinchazos en los hospitales, ¿no? Entonces, los grupos de riesgo, ¿quiénes son? Somos nosotros también, los trabajadores de salud, ¿no? Los que son drogaditos no venosos, los que están en diálisis en máquina, los pacientes que tienen los promiscuos, sexo con otros hombres, o los trabajadores sexuales tienen también riesgo de hepatitis B, hepatitis C, y con el riesgo de poder tener todos estos problemas que hemos mencionado. Y los hijos de madres con hepatitis, por ejemplo, un hijo de madre que tiene hepatitis superficie, es esta S, y hepatitis C es cuando se está replicando. Si tiene el antígeno superficie, que es el virus positivo, el hijo tiene un riesgo de que sea positivo. Entonces, el niño hay que ponerle su inmunoglobulina y hay que vacunarle. Y disminuye la transmisión vertical durante la gestación. Por eso se le hace tamizaje a la gestante para ver si detectamos que esta paciente sale en la prueba rápida positiva, quiere decir que tiene el antígeno, tiene el anticuerpo, y pedimos el antígeno en superficie, pedimos el antígeno E. Si sale en positivo el antígeno en superficie, tiene que recibir esto. Si sale el antígeno E, hay mayor riesgo de que el niño pueda adquirir, con mayor razón hay que ponerle la inmunoglobulina y darle la dosis de la vacuna. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos que esto va a pasar en la transplacenta, el antígeno E. El antígeno E, cuando encontramos antígeno en superficie, el virus está en la sangre. Cuando encontramos el antígeno E, quiere decir que el virus, aparte de que esté en la sangre, se está replicando. La E significa multiplicación, replicación. Es el mismo virus, pero que nos indica todo antígeno superficie. La S es antígeno superficie. Quiere decir que el virus está ahí. Porque yo puedo tener anticuerpos. ¿Por qué tengo anticuerpos? Porque nosotros, los que nos hemos vacunado, tenemos el anticuerpo. Pero si me hacen el antígeno superficie, debo tener negativo. Porque no tengo anticuerpos por la enfermedad, sino tengo anticuerpos por la vacuna. Pero si yo tengo anticuerpos, tengo antígeno superficie, perdón, quiere decir que el virus está dentro de mí, me he contagiado. Y si además de que tengo el virus, veo que tengo el antígeno E positivo, quiere decir que este virus, además de estar ahí, se está multiplicando. Y yo soy infectante para otras personas. O sea, tengo mayor riesgo, soy un riesgo para otra persona porque estoy en fase de multiplicación. Mi virus se está multiplicando y voy a contagiar a más personas. Entonces, con mayor razón, esta mamá que tiene este antígeno E, que está en fase de multiplicación, va a contagiar al niño. Y para eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Y para eso, la mamá, a partir de las 34 semanas, puede recibir incluso tratamiento para disminuir la posibilidad de transmisión al bebé, una infección perinatal.
Si nosotros vacunamos al niño, le ponemos inmunoglobulina, disminuimos de un 80-90% de los casos. Si no lo hacemos, esta infección va a ocurrir en el 80-90% de casos de que el niño se infecte de hepatitis B. Por eso tenemos que vacunarlo y tenemos que poner la inmunoglobulina para la hepatitis B. La profilaxis tiene una eficacia de un 90-100%. Podemos evitar que este niño de madre con antígeno E, ¿no? O antígeno S y antígeno E pueda causar infección al niño. Es muy eficaz, es muy importante la vacuna y la inmunoglobulina. ¿Sí? Si no lo hacemos, el 90% va a ir a cronicidad. Es decir, si alguno de ustedes, a otra persona, si a un adulto se infecta ahorita de hepatitis, 90% se va a autolimitar y un 10% puede ir a cronicidad y puede hacer cirrosis y hepatocarcinoma. La mayoría de adultos se autolimita, pero en los niños su hígado todavía está inmaduro y los niños al revés. El 90% no se autolimita, sino va a cronicidad. Puede ir a cirrosis con el tiempo y a hepatocarcinoma. Y solo el 10% se cura. Solo su organismo se cura, lo cura. Se autolimita. En la mayoría de los adultos se autolimita. Es por eso que los niños son más vulnerables, son más riesgosos y hay que vacunarlo y hay que poner inmunoglobulina. Y tenemos inmunoglobulina en el estado, en los hospitales, tanto de salud como MINSA, para ponerlo al niño. Entonces, cuando ustedes tengan una gestante que es positivo para hepatitis y deben preguntarse, ¿existe la inmunoglobulina en el hospital? Y eso lo maneja inmunizaciones. ¿Y la vacuna existe? Si no hay, por alguna razón, está en un centro de salud, pidan a la DIRIS que tienen un paciente en estas condiciones o lo enviarán al hospital. Bueno, dará luz en el hospital la paciente, como debería ser, y coordinar con ellos para que el hospital también tenga ya previsto tener esa inmunoglobulina y no esperar a que renazca el niño y recién pedir, ¿verdad? Tenemos que tener ya el insumo. Tengo una gestante, tengo que tener ese insumo. Tengo 2 gestantes, tengo que tener ese insumo para 2 gestantes. Si tengo 3, para 3, para que cada uno tenga ya sus insumos y cuando nazca el niño actuar de inmediato, ¿no? Y además, si puede dar tratamiento a la mamá, será tratamiento a partir de las 34 semanas. Entonces, el virus de hepatitis B es muy importante si nosotros damos este tratamiento de un 10 a 20% de recién nacidos de madres con hepatitis, antígeno en superficie. O sea, los que tienen antígeno en superficie, un 10 a 20% de nacidos pueden nacer con hepatitis. Pero si tiene antígeno en superficie, o sea, los dos, si tiene solamente el virus, 10 a 20% van a ser hepatitis. Pero si tiene además del virus, tiene el antígeno E, si la mamá se está replicando, los niños tienen hasta un 90% de infectarse. O sea, más riesgo de infectarse cuando hay antígeno E, porque el virus se está replicando, dijimos, ¿no? Entonces hay mayor riesgo. Si solamente tiene la hepatitis superficie, pero hepatitis E negativo, o sea, no se está replicando, le va a transmitir de todas maneras, pero en menos porcentaje, ¿sí? Pero igual a los 12 hay que ponerlo inmunizaciones y la inmunoglobulina, ¿sí? Hay que ponerlo al paciente, ¿sí? Hay que poner la vacuna para la hepatitis B y la inmunoglobulina a 0.5 mililitros, ¿sí? No está contraindicado esto en el embarazo, ni la vacunación, la inmunoglobulina, bueno, al niño se pone la vacunación, no está contraindicado al embarazo, se le puede vacunar a la mamá durante el embarazo. Así que no hay ningún problema. ¿Qué medicamento le dan? Le damos la lamivudina, que es un análogo de la citocina, también se da en el VIH, y es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa, ¿sí? Y se inicia a las 34 semanas de gestación. ¿A quiénes indicar? A madres que son positivos, que están con el antígeno E de la hepatitis B. Además de tener el antígeno en superficie, no es suficiente y tiene que estar replicándose para dar la lamivudina, ¿sí? Entonces, gestante con amenaza de parto pretérmino, con niveles altos de esta carga viral, ¿no? También le vamos a dar.
¿sí? Con niveles de esta carga viral, y se inicia la terapia aproximadamente la semana 34, como habíamos dicho, ¿no? 34 de gestación. Entonces, ahora vamos a ver un poco de VIH para terminar ya. En paciente de VIH hay escenarios, ¿no? Un paciente puede venir de diferente forma, ¿no? Puede ser que una gestante que tenga HIV, que ya sepa que tenga HIV, venga. Pero esta gestante hay dos tipos, de lo que se saben. O está en tratamiento o no está en tratamiento, porque no todos van a estar en tratamiento. De repente ha sido diagnosticada hace poco y todavía no le dan tratamiento, pero ella sabe que tiene HIV y se embarazó. Pero viene otra que sí sabe que tiene HIV, pero además está tomando tratamiento. Hay dos situaciones diferentes. O puede ser que no sepa que tenga HIV y en su primer control le hacen el tamizaje y sale positivo. Es otra también característica, es otro escenario. Y hay que educarlo y todo eso. O que el paciente haya salido negativo durante todo su control o no se haya hecho control, pero en el momento del parto sale positivo. También es otro escenario, es el tercer escenario. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, es la transmisión vertical que puede ser durante la gestación, el parto o durante la lactancia. Por eso que durante la gestación se debe hacer tamizaje para dar tratamiento rápido a la mamá y evitar de que contagie al niño, o durante el parto, que había dicho, poner en ampollas para evitar que lo transmita al niño, o durante la lactancia, cortando la lactancia materna, ¿no? Y dándole leche en polvo, ¿no? Los sucedáneos. Entonces, ¿es una transmisión evitable? Sí, se puede evitar, y para eso necesitamos hacer el control a la mamá y detectarlo lo más pronto posible. Los casos han ido disminuyendo porque cada vez hay más conciencia de que hay que controlarse. Las mujeres antes no se controlaban mucho, y sobre todo en las zonas rurales, muy alejadas, pero hoy en día eso está mejorando y gracias a Dios está mejorando para bien del niño y de la misma gestante. Entonces, toda paciente con HIV positiva debe iniciar lo más rápido el tratamiento para el virus, ¿no? Pero es a partir de las 14 semanas todavía, ¿sí? A partir de las 14 semanas. Bien, ¿y cuándo debemos indicar cesárea electiva, ¿no? Y debemos programarla a partir de las 37, 38, 39 semanas. No esperar que tenga dolor de parto, ¿verdad? Ya lo programamos a las 39 semanas, ¿no? Dependiendo del riesgo que sea. Puede ser antes si es que tiene riesgo de amenaza de aborto, ¿no? Podría prepararlo antes. Pero eso va a depender de la evolución del control, ¿no? Y que debe tener un peso el bebé más de 2.500 gramos. O sea, un peso ponderado, se calcula cuánto pesa el niño, según la ecografía, todo eso. Y si tiene que cumple con estas semanas gestacionales, si tiene más de 2.500 de peso, si tiene membranas íntegras, o sea, que no se han roto, o sea, no se ha roto la fuente todavía, y no esté en trabajo de parto, entra cesárea. Pero si la paciente ya se rompió la membrana, tiene menos menos de 2.500, o está ya en trabajo de parto con más de 4 de dilatación, no entra cesárea, va a entrar a parto. Es un parto normal, porque ya se rompió la membrana, porque tiene dilatado más de 4, no hay tiempo para meter la sala, y lo vamos a programar por un parto normal, parto vaginal, ¿sí? Entonces va a depender de mucho de esos. Y bueno, acá está el diagnóstico del niño, que generalmente en los menores de 18 meses el diagnóstico no es con esa prueba que nos hacen a nosotros los adultos, esa prueba se hace cuando tiene más de 18 meses, o sea, más de año y medio, porque ya forma anticuerpos. Pero si tiene menos de 18 meses, las pruebas son de carga viral, ¿sí? Carga viral, el PCR para poder determinar el diagnóstico. No hay otra forma de hacer diagnóstico en el recién nacido. Y estos son los escenarios que decía. Aquella mamá que previo al control ya sabían que tenían VIH, algunas pueden estar sin TAR o con TAR, pero en este caso, por ejemplo, si está sin TAR, hay que iniciar tratamiento antirretroviral lo más próximo posible con 3 drogas, tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Tampoco le pido que se aprendan esto porque cuando ustedes salgan, esto puede modificarse, puede mejorar, ¿no? Desde que yo he estado en la especialidad, hasta ahora se ha modificado muchas veces.
Entonces, en el tratamiento uno va aprendiendo qué es lo que le hay, qué es lo que dice la norma, qué es lo que el MINSA o el seguro tiene para dar el tratamiento en ese momento. Pero tenemos que aprender lo esencial de que el tratamiento hoy en día es el tratamiento triple con 3 medicamentos, ¿no? Y que vienen en dosis fija combinada. O sea, le damos una sola tableta al día, que se toma en la noche, como a las 9 de la noche, pero que esa tableta tiene 3 medicamentos y que son estos. Y que son los mejores que tenemos hoy en día para brindarle a la mamá. Raltegravir, pero como no tenemos, le damos dolutegravir, que también es muy eficaz, ¿sí? Una vez al día a la mamá. Empezamos con esto y termina. Y durante el parto le ponemos AZT o sidobudina, 2 miligramos por kilo, durante la primera hora en infusión, ¿no? Lo que hacemos es 400 miligramos, le ponemos el 500 de estroza y la mitad de eso lo pasamos en la primera hora y la otra en las 2 horas restantes, ¿no? Para poder prevenir. Y cuando nace el niño le damos AZT, ¿no? AZT. Pero si no hay en ampolla, le podemos usar, dice acá, AZT en tabletas, ¿no? Le podemos dar también a la paciente, ¿no? Si no hay endovenoso, 300 miligramos 4 horas antes de que lo programen a cesárea, si es que va a cesárea. Dice ya, le programamos a las 9, bueno, yo calculo 4 horas antes, le doy en tabletas para que vaya actuando. Y este es el otro escenario también, bueno, es la 1. Entonces, ¿cómo nace el niño? Se pinza el cordón, no se ordeña, ¿no? Para evitar que la mamá le pueda transferir los virus. Y inmediatamente, pues, se pinza el cordón, se corta todo y no se aísla, se le pone al mamá en el pecho al niño en el pecho de la mamá para que tenga el contacto. El contacto no le va a contagiar, no le va a contagiar si la mamá le habla al niño, ¿no? Si le da un piquito, si le pega, si le abraza, no lo contagia, ¿no? Hay forma de contagio, que ya ustedes lo saben y lo hemos venido mencionando, pero que el contacto no se debe privar. El alojamiento conjunto, pero no debe dar lactancia. Eso sí, no debe dar lactancia porque a través de la lactancia podría transmitirle también el virus, ¿sí? Pero debemos permitir el contacto. Y acá está otro escenario, que la paciente esté recibiendo el TAR. Si está recibiendo el TAR, el tratamiento antirretroviral, dejemos que continúe con eso. Dejemos que continúe. Y si por A o B es detectable o tiene problemas, bueno, lo cambiarán el esquema a otro que sea mejor ya en la terapia individualizada. Pero si no, si el paciente está bien, que continúe con ese TAR y no tocarlo. Y el otro escenario, el último, es que cuando el paciente viene al momento del trabajo de parto y ahí se detecta, no se ha controlado o antes era negativa, pero justo en el momento del parto sale positivo, ¿no? Entonces ahí se le hace lo más rápido, se le agrega ZT a la mamá, ¿no? Lo venoso, como ya hemos puesto, y al niño no se le da ZT solito, sino se le da acompañado de la nevirapina. El AZT más nevirapina, ¿sí? 2 medicamentos. Bien, acá la última para terminar, debe recibir acá dice la vacuna de calendario nacional, salvo que el niño sea prematuro. El niño puede recibir toda la vacuna, salvo que sea menos de 2 kilos, pequeño, ¿no? Y en algunos casos, pues, ¿no? En confirmados, inmunosuprimidos, no se administran vacunas de virus vivos atenuados, como la vacuna de sarampión, la rubiola, papera, varicela, fiebre amarilla, o la polio oral, ¿no? Pero sí se puede poner la polio inactivada intramuscular y tampoco se pone la BCG. Estos no se pone a los niños que están inmunosuprimidos, los que tienen el diagnóstico de HIV y tienen, pues, sus defensas muy bajas, ¿no? Porque podía causar la enfermedad. Bien, con esto hemos terminado. Si hubiera algunas preguntas. Doctores jóvenes. Oh, De mi ¿se caso, escucha? ningún profesor. Muchas gracias, más bien. Sí, sí, Karina, dime. No, le decía que de mi parte ninguna pregunta. Todo bien entendido. Muchas gracias. Bien, nos hemos pasado un poquito, ¿no? Bueno, pero por ahí estamos. Aunque hemos esperado un tiempo prudencial, creo que 15 minutos. He tratado de hacerlo porque como el tema son 2 temas grandes, entonces he tratado de hacerlo lo más pronto, pero básicamente me he basado en la clínica, en lo que ustedes van a ver en su día a día,
en el hospital, en el centro de salud, en sus serums, van a ver esto, tanto la tuberculosis como la hepatitis, el HIV, y van a ver según el programa, ¿no? No le he dado tantas pautas farmacológicas que mañana se le hace complicado y se van a olvidar, pero sí algunos alcances de algunos medicamentos más importantes y su manera de poder actuar, algunas reacciones adversas que ustedes son los que deben tener. Siempre cuando administren un medicamento tienen que advertirle al paciente de algunos efectos adversos. Por ejemplo, le mencioné de la rifampicina. Si no, el paciente se asusta. Dice, señor, no se preocupe, usted va a orinar de color naranja oscuro, ¿no? Y eso es parte del medicamento. Así es que no piense que le hemos malogrado su riñón, porque el paciente puede pensar de que le estamos haciendo daño. O cuando le causamos medicamento que causa náusea, vómitos o sueño, el paciente también podría tener problemas si es que no le advertimos, ¿no? Si, por ejemplo, le damos un medicamento que le causa sueño y va a manejar, se va a chocar, ¿no? O va a utilizar un instrumento peligroso, se puede lesionar o puede lastimar a alguien, ¿no? Entonces tenemos que advertirlo para que el paciente sepa y también decirle en qué momento le vamos a aplicar para no tener problemas. Siempre le pregunto al paciente a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora desayuna, a qué hora almuerza, a qué hora cena, para según eso darle los medicamentos y no tener problemas. Y también, como yo dije, también lo importante y lo que ustedes van a hacer es preguntarle qué otros medicamentos toma, o si toma leche o antiácidos, porque eso es lo más frecuente. El paciente cree que la leche le va a proteger de algunos problemas gástricos y dice, no, yo, doctor, y se siente orgulloso, el medicamento lo tomo con leche para proteger mi gastritis, para que no me dé gastritis. O lo tomo con Milanta, ¿no? Ellos creen que el medicamento, tomar con Milanta, pues no le va a causar gastritis y están perfectos, ¿no? Están protegidos. Pero lo que pasa es que a veces forman sustancias no absorbibles y eso puede fracasar el tratamiento. Como no se absorbe, no va a la sangre, no actúa bien y fracasamos. Bien, entonces si no hubiera preguntas, agradezco la espera y bueno, bendiciones, estudien mucho, tienen mucho futuro, ustedes nos van a ayudar mucho en salud pública y de cuidado a nuestros pacientes, así que les felicito y agradezco esta espera. ¿Sí? Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches, profesor. Buenas profesor. noches. Gracias. Bien, gracias también.